Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nuevamente nos acompaña el doctor Sergio Iván Toro, quien continuará con el ciclo 2 sobre los obeliscos egipcios. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Muy buenas noches, Paula. Muchas gracias a ustedes, a las directivas de Comedal y a todos los asociados y no asociados que se hayan conectado a este espacio cultural que permite refrescar un poco las ideas en nuestra mente. Hoy vamos a continuar la charla de la vez pasada. En la anterior vimos los obeliscos egipcios que todavía se conservan en aquel país. Hoy vamos a referirnos a algunos obeliscos egipcios que se encuentran fuera del país de origen. Empezaremos por el obelisco Vaticano, un obelisco que tiene 25 metros y medio de alto, pero que puede alcanzar los 36,50 si se le agrega la cruz y el pedestal. Además, pues, tiene cerca de 300 toneladas, más 170 toneladas que pesa el pedestal. Este obelisco Este obelisco es un obelisco que no se sabe exactamente su origen porque, como ustedes pueden ver, carece de jeroglíficos, que puedan mostrarnos su origen, lo que atestiguen su origen. El obelisco se cree que fue erigido por allá en la quinta dinastía, en el reino antiguo, entre los años 2450 y 2345 aproximadamente, en granito rojo procedente de la ciudad de Asuán, y fue erigido probablemente en la ciudad de Heliópolis, la ciudad del sol, como llamaron los griegos esta ciudad santa situada en el Bajo Egipto. Posteriormente, con la fundación de la nueva ciudad de Alejandría, una ciudad que fue fundada, según dicen algunos, el 11 o 12 de mayo del año 330, otros dicen que del año 332 por Alejandro Magno, y que fue trazada por el arquitecto Dinócrates de Rodas, siguiendo un plano hipodámico o endamero, es decir, las calles cruzadas en ángulo recto para formar barrios rectangulares a uno y otro lado. A uno y otro lado se pueden ver barrios acá en esta parte, barrios rectangulares, y quedaron 4 barrios. Luego, en el año 28-30 antes de Jesucristo, Cayo Julio César Octaviano, a quien llamarían después Augusto, decidió u ordenó que se trasladara el obelisco a la ciudad de Alejandría, que era el centro cultural del mundo antiguo, y se instaló en el Foro Juliano. En el año 37 después de Cristo se eligió al tercer emperador de Roma, llamado Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido más por su apelativo de Calígula, que significa botitas o sandalias pequeñas, porque la palabra original es caligue, que significa sandalias. Los soldados de la tropa llevaban este tipo de calzado y su padre Germánico lo llevaba a las batallas para que lo acompañara con unas botitas. Entonces siempre el ejército que lo quería lo denominó Calígula. Calígula era el tercer hijo de la pareja de Germánico y Agripina la Mayor. Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Y esta Agripina cayó en desgracia porque el lugarteniente del emperador Tiberio, llamado Sellano, la acusó de conspiración y después de haber sido azotada ferozmente, fue trasladada o desterrada a la isla Pandataria, llamada hoy en día Betontene, y que queda al norte de Nápoles en el mar Tirreno.
Allí falleció en el año 33 de 47 años de edad, o sea, 4 años antes de que Calígula subiera o se convirtiera en emperador de Roma. Calígula entonces decidió o heredó, Calígula heredó un terreno que tenía su madre en la colina vaticana, el Ager Vaticanus o Ager Vaticanus, es decir, un terreno donde se cultivaba un jardín. Y Calígula decidió construir ahí un circo de Calígula. Pero en el año, 4 años después, en el año 41, Calígula fue asesinado por Casio Querea, y el obelisco que él había llevado en uno de estos trirremes, que lo había llevado para instalarlo en el circo que estaba construyendo, pasó entonces a ser heredado por la hermana menor de Calígula, llamada Agripina la Menor. Agripina la Menor había tenido primero un matrimonio con Lucio Domicio Enobarbo, que dio origen posteriormente, o del cual nació Nerón, Nerón Claudio Julio César Germánico. Aquí vemos el hipódromo, o mejor dicho, el circo de Calígula y Nerón, porque Nerón heredó el circo que había empezado Calígula. En el número 5 vemos el obelisco erigido en la espina, que es un separador central de piedra que dividía en dos la pista del circo. Aquí se llevaban a cabo carreras de cuadrigas, o sea, carruajes de 4 caballos con 4 jinetes, también a veces de triugas, que eran los de 3 caballos, o de biugas, que eran los de 2 caballos. En este circo tenía 324 metros de largo, o 364 metros por 320 de ancho aproximadamente. Estaba situado detrás de lo que sería la Basílica Vaticana. Aquí vemos 2 ejemplos. Cuando Agripina la Menor era sobrina, después de que murió Calígula asesinado en el año 41, fue sustituido por el cuarto emperador de Roma, que fue Tiberio. Que fue Claudio. Claudio era el tío de Agripina la Menor y también había sido o era tío de Calígula. Agripina la Menor había tenido, como ya dije, un hijo que se convirtió en Nerón. Él se convirtió en la cuarta esposa de Claudio y le pidió a Claudio que adoptara como hijastro o como hijo a su hijo Nerón, que había tenido con Lucio Domicio Enobarbo. De esta manera, Nerón se convertía en parte de la línea sucesoria en caso de que muriera Claudio, lo cual no fue difícil, puesto que Agripina la Menor le sirvió un plato de setas u hongos envenenados y Calígula pasó a mejor vida, quedando en su reemplazo Nerón, que gobernaría hasta el año 68. Nerón continuó entonces terminó el circo de Calígula, que ya se conoce como Círculo de Nerón, que quedaba en la parte posterior de la Basílica Vaticana, que había sido la tercera basílica construida por Constantino el Grande. Construyó 3 basílicas que se llaman las basílicas constantinianas, en su orden: la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo Extramuros o Fora di More, y tercero, la Basílica Vaticana en la colina del Vaticano. Terminó pues el Imperio Romano, y ya en el año 1585 el Papa Sixto V, que era quien llaman el Papa de los Obeliscos porque erigió 5 obeliscos en Roma para embellecer la ciudad, decidió que el obelisco que estaba en el circo de Nerón debía ser trasladado en la parte delantera de la Basílica de San Pedro. Aquí, por ejemplo, podemos ver la tumba donde murió San Pedro, que fue precisamente a unos 100 metros del circo de Nerón. Había una piedra pintada de rojo para que los creyentes pudieran aproximarse a él. El Papa Sixto lo que hizo fue entonces, Sixto V, lo que hizo fue contratar a Domenico Fontana. Domenico Fontana, un arquitecto nacido en 1547 en la antigua Confederación Suiza y muerto en Nápoles en 1603.
Entonces, Domenico Fontana se encargó de trasladar el obelisco de la parte posterior, que es Domenico Fontana, de la parte posterior de la Basílica de San Pedro a la parte del centro de la Plaza de San Pedro, que todavía no estaba o no había sido convertida en el hemiciclo en que la convirtió, en los dos hemiciclos en que la convirtió posteriormente Gian Lorenzo Bernini. Domenico Fontana lo que hizo fue entonces desmontar el obelisco de su base, luego lo ladeó, lo puso horizontalmente y lo colocó dentro de un vagón sostenido o soportado por dos rodillos muy grandes para llevarlo desde la parte posterior de la Basílica de San Pedro a la parte al frontis de la Basílica. El nuevo emplazamiento quedaba situado entonces, el nuevo emplazamiento quedaba situado quedaba situado, digamos que a mitad del camino entre la escalinata que daba acceso a la basílica original y los edificios que estaban situados al sur de lo que hoy en día es la Basílica de San Pedro. Posteriormente, cuando se terminó la fachada de la basílica, que fue terminada en 1620, esto recordemos que esta operación fue comenzada en 1585, o sea, 25 años después, la fachada que conocemos hoy en día fue terminada por el arquitecto Carlo Maderno y el obelisco se movió 1,5 metros hacia el norte dentro del mismo eje del obelisco. El método utilizado por Fontana aparece en un trabajo que él dejó y que se conserva en los palacios, en el Palacio Museo Vaticano, que se llama de la manera en el transportar el obelisco Vaticano. Aquí vemos el título. Y consistió fundamentalmente en encofrar el obelisco, es decir, rodearlo de una estructura de madera, que vemos acá, una estructura de madera en forma de un cofre o de un pilón a ambos lados, conformado por 4 maderos verticales de 28 metros de longitud, unidos por juntas de solape. Encajaba un madero con el otro acá, así, en junta de solape, y fijados por medio de anillos o bandas de hierro de 3 a 5 centímetros de grosor. Estos anillos que vemos ahí. Posteriormente, en la parte superior se colocó una polea y por la polea se hacían pasar las cuerdas, los cordeles. Estos cordeles se hacían pasar por la polea para afianzar el obelisco. Y el obelisco que está dentro del cofre se rellenaba, todo ese espacio entre el obelisco y el armazón de madera se rellenaba con paja por si el obelisco se inclinaba o de pronto se caía, pues no fuera a sufrir mayores contratiempos. Esto lo estamos viendo en un grabado de 100 años después de la maniobra de 1686 que se conserva en los museos de los Palacios Vaticano. Pues los cables, eran 40 cables o 40 cordeles de más o menos unos 288 metros de longitud y de 7,5 centímetros de diámetro, fueron hilados en una cordelería especial en Foligni. Y luego fueron entonces, los cables se unieron o se conectaron por medio de pernos de argolla que se fijaron a las bandas de hierro que estaban o que sujetaban firmemente el cuerpo que estaba el cuerpo encofrado o revestido del obelisco. Posteriormente, estas cuerdas se hacían llegar a unos tornos que estaban en el suelo y los tornos se hacían girar por medio de un cabrestante, cada torno por un cabrestante, y el cabrestante era tirado por 4 caballos para mantener la tensión uniforme. Un cabrestante es un dispositivo mecánico que consiste en un rodillo giratorio de eje vertical alrededor del cual se enrolla el cable, la maroma o la cuerda
que va a provocar un movimiento en la carga situada al otro lado del cabrestante, o sea, en este obelisco. Domenico Fontana calculó que el peso total bruto del obelisco con la armazón de madera y los pernos metálicos necesarios o utilizados para levantarlo era en total de 309.000 kilos, o sea, 309 toneladas. Su cálculo lo llevó a establecer que un cabrestante tirado por 4 caballos podía mover aproximadamente 6.350 kilos, de manera que necesitaba 40 cabrestantes tirados por 160 caballos para mover el 80% del peso bruto del obelisco, equivalente a 254 toneladas. Y el 20% restante lo movió por medio de 5 grandes palancas de madera. El obelisco fue inaugurado ya, digamos, el 10 de septiembre de 1586. Es decir, toda esta maniobra duró un año, una verdadera proeza de la ingeniería, si se consideran los métodos o la tecnología de que se disponía en aquel entonces. Hay que recordar también que aquí se emplearon o trabajaron 900 personas, se necesitaron, como dije, 160 caballos, 40 cabrestantes y cientos de metros de cuerda. La tradición o la leyenda, recordemos que las leyendas, que la historia balbucea, da palos de ciego, y a veces, nutriéndose de esas lagunas, la que triunfa es la leyenda, que viene o sirve para adornar la narrativa y para afianzar el recuerdo. La leyenda de esta erección de este obelisco nos cuenta que se requería un silencio absoluto y que nadie podía hablar bajo pena de severas sanciones. Sin embargo, de un momento a otro se oyó un grito, alguien exclamó: "Acque alle funi", agua a las cuerdas. Se trataba del marinero genovés Benedetto Bresca de Bardigoni, quien, como buen marinero que era, sabía que las cuerdas de cáñamo tienen que ser enfriadas porque si no se revientan o se rompen. Y eso sucedió porque en algún momento empezaron a saltar chispas por la fricción y las cuerdas empezaron a ceder. Nos dice la leyenda si realmente qué le pasó a este marinero, pero parece que no sucedió nada porque logró salvar la erección del monumento. Ahora bien, digamos entonces que se había comentado, se decía, que dentro de la esfera que tenía o que coronaba el obelisco se encontraban las cenizas de Julio César o tal vez las del emperador Tiberio. Sin embargo, cuando Domenico Fontana bajó la esfera, constató que no había ninguna cenizas y que la esfera no había sido fundida. De todas maneras, se dieron cuenta, además, de que presentaba unas abolladuras como consecuencia de los disparos realizados por los lansquenetes, es decir, los mercenarios germanos que acompañaban al ejército imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, comandado por Carlos V y Carlos I de España, o Carlos I de España, en el saqueo de Roma del 9 de mayo del año 1517. De tal manera que en este saco de Roma el Papa Clemente VII, Giuliano de Médicis, fue hecho prisionero y fue encerrado en una de las mazmorras del Castel Sant'Angelo. Tuvo que pagar un alto precio por su rescate para poder ser liberado de allí. Como consecuencia de esto, el Papa Sixto V ordenó que, a modo de exorcismo para evitar estos males o estas supersticiones, se grabara una parte de una oración de San Antonio Abad que dice: "Exe cruz Domini", esta es la cruz del Señor, "fugite partes adversas", huir fuerzas contrarias, "vicit Leo de tribu Judá", vencedor
el león vencedor de la tribu de Judá. Posteriormente, en el año 1817, bueno, digamos que esta Basílica de San Pedro pues tiene una historia muy larga que empieza por ahí en 1452, cuando el Papa Nicolás V Tommaso Parentuccelli le pide a Bernardo Rossellino que comience a hacer la cimentación de la nueva catedral. Posteriormente vendrá el nombramiento por parte del Papa Julio II, llamado Giuliano della Rovere, quien nombra como arquitecto de la catedral o de la basílica, más bien, porque esto no es una catedral, sino una basílica, nombra al Domenico di Donato Bramante, Domenico di Antonio Bramante, para que él fue el que diseñó los planos que se conservaron casi en su totalidad, cuando originalmente era planta de cruz griega. Luego murió Bramante en el 1514 y el Papa León X Giovanni de Medici se encarga a Rafael Sanzio de Urbino, quien fallece en 1520, 6 años después, y entonces continúan Antonio de San Galo hasta 1546, cuando el Papa Pablo III nombra a Miguel Ángel, que ya tenía 70 años por aquel entonces, para que diseñara la cúpula. Miguel Ángel diseñó la cúpula, pero no alcanzó sino a construir la linterna, y la cúpula fue terminada en 1593 por el mismo Giacomo, por este Domenico Fontana y Giacomo della Porta. Luego, entonces, en 1627 nombran a Bernini para que se encargue no solamente de la parte interior de la basílica, que es una forma barroca. Ya otra vez vimos el baldaquino y también vimos la cátedra de San Pedro, y construye la parte exterior, estos dos hemiciclos formada por 4 hileras de columnas, 2 a cada lado, son 288 columnas, son capiteles dóricos, que es el mismo capitel que se encuentra en el Partenón de Atenas. Es el estilo más sencillo de capiteles, y luego en la parte superior una balaustrada con 96 esculturas de santos. Esto se realizó después de que estuviera el obelisco ahí. Ya aquí lo vemos como se encuentra en este momento. En 1817, por un tiempo, el obelisco funcionó como reloj solar, y como reloj solar todavía en la mitad derecha se puede observar una discreta línea de bronce que servía para unir los puntos en los que caía la sombra que proyectaba la esfera de bronce que había en la parte superior del obelisco, y que permitía determinar en cada época del año cuál era el día del meridiano, o sea, cuando caía el mediodía. Pasamos a otro obelisco. Entonces vimos ya algunas alternativas del obelisco vaticano. Vimos la vez pasada, o hablamos de este faraón, Tutmosis III, Mengueperra Tutmosis III, estables son las manifestaciones de Ra, nacido de Tutmosis, 1425, gobernó Egipto durante 54-55 años, en primer lugar como casi 22 años con su madrastra y su tía Hatshepsut, y 24 años en solitario. Dirigió 17 campañas en el Próximo Oriente Asiático, llevó los límites de Egipto hasta la orilla del río Éufrates por el norte, y en el sur llegó a la región de Nubia, el actual Sudán, hasta la Cuarta Catarata. Allí, en la ciudad de Napata, que posteriormente sería la capital del reino de Kush, a principios de, terminando ya el primer milenio antes de Jesucristo. Terminando el primer milenio antes de Cristo, sí. Este faraón, como consecuencia de una de sus grandes victorias obtenida en la batalla de Mégido, si puedo mover este puntero, aquí en la batalla de Mégido, aquí vemos a Mégido, 80-90 kilómetros al norte de Jerusalén. Aquí hay una colina, tiene importancia teológica porque es mencionado también en la Biblia, también es importancia arqueológica e importancia militar. La primera batalla de la que hay constancia escrita es la batalla de Mégido, que fue la batalla en la que Tutmosis III dominó o derrotó a una coalición de príncipes del Próximo Oriente Asiático, incluidos
el reino de Mitanni, Naharina, que desapareció después de esta vez, y también todo lo que es Siria, toda esta zona de acá, todo esto quedó bajo poder egipcio. Estos son 3.000 kilómetros de longitud aproximadamente. Y el mencionada se llama Ars Mégido, que significa la montaña de la asamblea de tropas. Es mencionada en el Apocalipsis de San Juan del año 96 a 98 después de Cristo, cuando él escribió en la isla de Patmos. Hoy en día, por la Real Academia, sabemos que esto significa todo lo contrario de lo que significa en griego, porque Apocalipsis lo que significa es revelación. Se llama el libro de las revelaciones. Y para nosotros un apocalipsis es un acontecimiento trágico, probablemente militar, y se origina en esta batalla en la que Tutmosis III logró derrotar a los príncipes asiáticos. Aquí vemos también hasta donde llegó en el sur, en la ciudad de Napata. Entonces, Tutmosis III, esto lo llevó al séptimo pilono que viene, lo vamos a ver, el séptimo pilono lo vamos a ver acá. Este sería el séptimo pilono, que está, este es el templo de Karnak que vimos la vez pasada, este es el eje oriente-occidente, que está, digamos, orientado de acuerdo con la salida y la puesta del sol. Y este otro eje es paralelo al río Nilo. Dijimos que un pilono como este o como este o como este es una puerta monumental de forma trapezoidal o de pirámide truncada, que a modo de paramento cortado en talud está flanqueado por dos gruesas paredes que sirven no solamente de fachada, sino de puerta de entrada a los templos del Imperio Nuevo o también de la época tolemaica. Aquí vemos en el séptimo pilono aparece una representación o escenas relativas a la batalla que acabamos de mencionar, la batalla de Mégido. Vemos allá a Tutmosis III cogiendo por el pelo a sus enemigos asiáticos y beduinos. A raíz de esto, entonces, él construyó o erigió dos obeliscos. Uno de estos obeliscos es este obelisco. Este obelisco es el obelisco lateranensis, de 32,18 metros, es el obelisco egipcio más alto del mundo, y enseguida vamos a ver por qué se le da este nombre. Aquí vemos el Palacio de Letrán, que es este que está acá, Palacio de Letrán, y aquí vemos la Basílica de San Juan de Letrán y aquí el Baptisterio, que es la parte más antigua que se ve hoy en día. Este obelisco fue llevado a Roma por Constante II. Constancio II, perdón, hace parte de la dinastía constantiniana, una dinastía que lleva el nombre por Constantino el Grande, que fue asociado como coemperador por Diocleciano para la famosa tetrarquía. Cuando murió Constantino en el año 337, le heredaron tres hijos: Constantino II el mayor, Constancio II, que era el de la mitad, y Constante el menor. Constancio, estos reyes se distribuyeron el Imperio Romano en la siguiente forma. En la parte oriental, más oriental, esta zona en morado, en la zona en púrpura, le correspondió a Constancio II. La parte que vemos en azul le correspondió al menor, que era Constante. Que vemos esta zona azul, todo lo que es Roma, Italia, toda esta zona le correspondió a Constante. Y al mayor, Constantino II, le correspondió Britania, lo que hoy en día parte de Inglaterra, toda la Galia, o sea, todo lo que era la Galia, la parte francesa, lo que hoy en día es Francia, y la Hispania, la Hispania Tarraconenses, que es esta, Tarraconenses, la Hispania Augusta, todo esto le correspondió al mayor. Hubo, sin embargo, una disputa entre los hermanos, entre el mayor y el menor, por este dominio, y en el año 340, Constantino II murió en una de esas batallas. No quedaban sino Constante, el menor, y Constancio II. Sin embargo, apareció en el escenario un usurpador llamado Magnencio.
y Magnencio vino y dio buena cuenta de Constante en el año 350, de manera que Constancio vino a hacerle frente a Magnencio, y lo derrotó por esta zona, en Francia. Lo derrotó y en consecuencia Magnencio se suicidó, de manera que Constancio II, el segundo de los hijos de Constantino el Grande y de Fausta, la segunda esposa de Constantino, a la que éste posteriormente habría de ordenar su asesinato, dejándola encerrada en el Caldarium, la parte más caliente de las termas, después de que unos meses antes había ordenado también el asesinato por envenenamiento de su hijo Crisipo, que había tenido con la primera esposa llamada Minervina, y por lo cual también algunos historiadores le dan el nombre a Constantino, lo llaman el Nerón del Bósforo. Entonces, Constancio II, hijo y de Constantino y de Fausta, vino a quedar dominador de toda esta parte del imperio. Constancio II ordenó el traslado de aquel obelisco que Tutmosis III había ordenado levantar en el templo de Karnak delante del séptimo pilono, y ordenó que fuera llevado al Circo Máximo. El Circo Máximo está situado entre el Palatino y el Aventino. Recuerden que Roma tiene 7 colinas, como tiene también Bizancio o Constantinopla, hoy en día Estambul, que ya hoy en día pues no, con tanta construcción pues no es difícil, no es fácil encontrar. Entre aquí quedaba el Circo Máximo, o queda porque todavía sus ruinas se pueden ver. Miren la colina Vaticana, de una vez aprovechemos, la Basílica Vaticana y la Plaza de San Pedro están en este pequeño valle o en esta pequeña hondonada entre la colina Vaticana y la colina del Janículo. Este es el río Tíber, por eso esta zona se llama el Trastevere, o sea, al otro lado del río Tíber. Bueno, esto nos sirve pues como para enfocarnos un poco. Toda esta zona se llama Campo de Marte, donde estaban pues el mausoleo de Augusto, estaba también el altar de la paz, estaba también el teatro de Marcelo, el teatro de Pompeyo, en fin, muchas otras edificaciones. Entonces el obelisco fue llevado por parte de Constancio II para decorar la espina. Aquí lo vemos, para decorar la espina esta es la espina, para decorar la espina del Circo Máximo. El Circo Máximo fue construido, es el más antiguo, por el quinto rey de Roma, Lucio Tarquinio Prisco. Él gobernó del 610 al 528. También construyó la Cloaca Máxima y el templo de Júpiter Capitolino. Este circo tenía un aforo para 300.000 personas y tenía una longitud de 621 metros de largo, de longitud de 621, y tenía 218 de ancho. Aquí vemos una reproducción de cómo se veía a nuestros de Constantinopla. Aquí vemos a Tarquino Prisco y aquí vemos en la actualidad cómo se ve lo que queda del Circo Máximo. Y aquí lo vemos cuando Italia quedó campeón de la Copa Mundo del 2006, lleno de gente que salió a celebrar. 300.000 personas cabían, pero como esto está lleno por todas partes, ahí ven el tamaño de ese Circo Máximo. Luego cayó el Imperio Romano y todo esto quedó pues sepultado con las nuevas edificaciones, pero se encontraron este obelisco roto en 3 fragmentos, y el Papa Sixto V, a quien vemos acá, el Papa de los obeliscos, ordenó que este obelisco fuera trasladado a San Juan de Letrán. Sixto V fue hijo de una humilde pareja de campesinos. Estos campesinos vivían en Ragusa, actual Dubrovnik, en Croacia. Cuando el Imperio Otomano invadió esta región, los padres de Sixto V resolvieron cruzar el Adriático y refugiarse en la península itálica, en una pequeña ciudad, una pequeña aldea llamada Grotta Mare. Y allí nació este Sixto V, que fue bautizado como Reco Perici, italianizado luego como Felice Peretti.
Inicialmente fue porquerizo cuando era niño, es decir, cuidador de cerdos. Luego ingresó al monasterio franciscano e hizo una meteórica carrera eclesiástica, que lo llevó inclusive a graduarse o a doctorarse en teología en las universidades de Ferrara y de Bolonia. Y luego recibió el capelo cardenalicio como cardenal de Montalto. Y en esta condición se presentó como candidato al cónclave de 1585, que habría de elegir al sucesor de Ugo Boncompagni, un jurisconsulto boloñés que gobernó como Gregorio XIII, que fue el mismo responsable de la reforma gregoriana del calendario. Él se presentó en muletas, dice la leyenda, entonces dijeron que no iba a durar mucho y lo eligieron fácilmente. Tan pronto fue elegido, escogió el nombre de Sixto V en homenaje a un antepasado también de la orden franciscana, Sixto IV. Sixto IV, Francesco de la Rovere, fue el mismo papa que ordenó la construcción de la Capilla Sixtina, por eso se llama Sixtina, por Sixto IV, al arquitecto Giovannino de Dolci y a Baccio, y a Baccio Pontelli. Esta capilla cumplía dos funciones, una función litúrgica y una función defensiva. Es una capilla de 44 metros de largo y que tiene una bóveda en cañón y tiene 13, 14 metros de ancho y más o menos unos 21 metros de alto. Es muy famosa la Capilla Sixtina por los trabajos que hicieron en ella, no solo los maestros umbros y toscanos en las paredes de la parte baja, sino el trabajo hecho por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, 520 metros cuadrados de frescos relacionados con el Antiguo Testamento, y 23 años después regresa para terminar los 200 metros cuadrados por encima del altar mayor con las escenas del juicio, del juicio y de la creación. Pues bien, Sixto V llegó pues al papado, pero encontró una Roma caótica, prácticamente al borde de la quiebra, plagada de forajidos y de prostitutas y salpicada de ruinas por todas partes. Pero puso mano fuerte. Recordemos que en esa época pues no había diferencia, el pontífice era también un rey, materialmente hablando, y espiritualmente lo era también, y ordenó la pena de muerte a todos los malhechores que hubiese. A las prostitutas las organizó en ciertos lugares y embelleció la ciudad de Roma, 120 carreteras nuevas y una red de 10 kilómetros de calles que unieran las basílicas paleocristianas y las renacentistas que todavía permanecieran. Por medio de fuentes, por medio de obeliscos, erigió 5 obeliscos que servían como referentes verticales y que permiten decir que es imposible concebir la Roma moderna sin los trabajos que realizó este Sixto V en tan solo 5 años de pontificado, de 1585 a 1590. A los barrios más pobres y altos de la ciudad les llevó agua por medio del Aqua Felice, un acueducto que llevaba a la parte más alta de la ciudad. Entonces él ordenó que se llevara este obelisco, por eso le llaman el Papa de los Obeliscos. Aquí vemos, él erigió 5 obeliscos. Este es el segundo, ya vimos el Vaticano, este es el Lateranensis. Aquí lo vemos con la capa pluvial y con su tonsura de franciscano. Entonces ordenó que el obelisco se colocara sobre el pedestal en el que había estado hasta 1518, 1538, la estatua de bronce de Marco Aurelio a caballo, de 4,25 metros de alto y que data del año 175 después de Jesucristo. La única estatua de bronce de un emperador romano que se conserva de la época previa al cristianismo, que recordemos comienza fundamentalmente con Constantino a partir del año 311-313, de manera que es la única estatua. Entonces, Miguel Ángel había recibido por encargo del Papa Pablo III, Alejandro Farnesio, el encargo de modificar
o de hacer un trabajo en el pedestal, pero ese trabajo se extendió y Miguel Ángel también realizó todo este pavimento ornamental, esa escalinata de mármol, una grandiosa escalinata, y lo mismo este edificio, el edificio del Senado, con su torre acá, y a los lados otros dos edificios que son el de los museos capitolinos y el de los museos de los conservadores. Aquí vemos esta estatua de Marco Aurelio que se ve hoy en día, no es la original. La original se conserva en el Museo Capitolino. Y esta es una copia, como también hay otra copia de 1908 en el campus de la Universidad de Brown en los Estados Unidos. También se agregaron estas dos colosales estatuas de los Dioscuros, los hijos Castor y Polus, los hijos gemelos de Júpiter y de Leda. Entonces el obelisco se llevó para colocarlo acá, al frente del Palacio y de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué se llama esta basílica catedral? Es la catedral, es la iglesia más antigua del mundo y es la más importante por encima del Vaticano. Esta es la verdadera cátedra, o sea, la sede episcopal, la sede del obispo de Roma, y el obispo de Roma es el Papa. La basílica, esta es la primera iglesia católica, cristiana o católica construida en el mundo. Es la primera basílica constantiniana y se llama de Letrán o San Giovanni in Laterano porque esto pertenecía a una familia de la colina Celia, llamado la familia de los Plausis Lateranos o Plauto Lateranes, que fueron confiscados sus terrenos por el emperador Nerón y pasaron a ser dominio imperial. Cuando Constantino llega a convertirse en emperador, entonces él triunfa sobre Magencio, que fue emperador romano del 306 al 312 en la famosa batalla sobre el puente Milvio, porque Magencio tomó la fatídica decisión de abandonar las murallas de Roma y retirarse a orillas del río Tíber para salir, seguramente en un exceso de confianza, para salir a recibir a Constantino, que venía por el norte. Para hacer aparentemente más fácil la batalla, resolvió inutilizar el puente Milvio y ordenar a sus soldados que hicieran un puente de pontones, es decir, pusieran barcazas. Cuando las tropas de Constantino los rodearon y los acosaron, ellos desesperada y desordenadamente trataron de cruzar ese puente, pero las barcas no pudieron sostener el peso, muchos de ellos se ahogaron, incluido Magencio, que era el suegro de Constantino. No sabemos si eso tuvo algo que ver, pero de todas maneras, la Fausta, la esposa de Constantino, era hermana del emperador Magencio. Entonces, aquí nace también la leyenda que la víspera de esa batalla, Constantino observó un resplandor muy grande en la tarde y lo interpretó Eusebio de Cesarea como que él había visto una cruz y una frase que decía "In hoc signo vincis", por este signo venceréis. Algunos dicen que pudo haberse tratado de un fenómeno psicológico llamado pareidolia, en donde el cerebro humano tiende a completar las figuras que ven las nubes o en el cielo con algo que lo tiene impresionado en su mente, y que en esa época también se ha podido corroborar, cuando esto pues no quiere desmentir lo anterior, pero es parte de la parte de leyenda que, como dije, ornamenta mucho la narrativa. Por esa época también ya se ha estudiado la caída de un meteorito en Sirente, Apeninos centrales, que dejó con un kilotón, explotó con un kilotón y dejó un cráter de 130 metros de amplio. Otros dicen que pudo haber sido unas sisigias que dieron una alineación en que pasa la constelación del Cisne, pasa con la constelación, con otra constelación, y da origen a un alineamiento planetario que se da por esta época en aquella región en que se pueden ser visibles Venus, Júpiter, Saturno y Marte. Bueno, eso pues queda ya en los criterios de la explicación.
Lo cierto es que el obelisco pues, se estableció allí. De la Basílica de San Juan de Letrán, entonces dijimos que fue la primera basílica construida por Constantino el Grande, tenía un aforo para unos 3.000 fieles y estaba adjunta al Palacio de Letrán, que era el Palacio Imperial en esa época quedaba ahí el Palacio Imperial de Marco Aurelio. Y este Palacio Imperial, de él quedan restos hoy en día en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, que fue la iglesia que financió Constantino como capilla de oración para su madre Helena, en donde ella albergó algunas reliquias que llevó de Tierra Santa, entre ellas un clavo de la cruz, un pedazo de madera de la misma y 2 espinas de la corona. Esa iglesia se llama Santa Croce en Jerusalén. Aquí vemos el batisterio también, donde está la flechita roja, que es lo más antiguo de aquella parte, que construyó el batisterio y la iglesia de San Juan de Letrán. Esta iglesia luego se incendió, bueno, en el 324 fue consagrada por el Papa Silvestre I, y de esa época queda todavía una leyenda o una inscripción en donde dice Sacrosanta Lateranensis Ecclesia, Omnium Urbi et Orbi, Ecclesiarum Caput Mater et Caput, es decir, esta es la Santísima Iglesia de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo y de la ciudad. Es lo que significa esa inscripción que todavía queda en la fachada de la iglesia. Aquí vemos ya la puerta de San Giovanni, aquí abajo, esta puerta de San Giovanni, y aquí vemos la fachada de la iglesia. Después la iglesia sufrió incendios, sufrió muchos percances y hoy en día se ve de esta manera. La fachada es del siglo XVII por Alessandro Galilei. Vean ustedes, tiene dos pórticos, un pórtico arquitrabado, que es este de abajo, y aquí un pórtico con arcadas, entonces se llaman arcadas. Aquí vemos esta lonja central, la lonja de las bendiciones, por donde se asoma el Papa a dar la bendición el día de la Asunción. Y aquí adelante hay 15 estatuas de 7 metros de altura, creo, o más, inclusive, encabezadas por una imagen de Jesucristo y de los santos San Juan Bautista y San Juan de Letrán. En esta iglesia también se llevó a cabo el concilio cadavérico, en el que el Papa Esteban VI ordenó juzgar al cadáver de su predecesor Formoso, que resultó culpable, y su cadáver fue condenado y lanzado al río Tíber. Luego el Papa Sergio III la consagró a San Juan Bautista en el siglo X, y luego el Papa Lucio II en el siglo XII la consagró a San Juan Evangelista. De esa iglesia, la parte interior es una iglesia barroca, pues ya obra de Francesco Borromini, que fue encargada por el Papa Inocencio X, Giambattista Pamphili, a Francesco Borromini, y se encuentran en estos pilares. Vemos la nave central, tiene 5 naves. Esta nave central tiene los 12 apóstoles en mármol, aquí los vemos, con pilastras de mármol verde oscuro. Aquí al fondo se encuentra el baldaquino gótico. Este baldaquino gótico, debajo del baldaquino gótico, bueno, aquí antes de ver el baldaquino vemos este altar, que es el altar, este es el altar del sacramento. Ya lo quiero mostrar es por estas 4 columnas. Estas 4 columnas fueron unas columnas fundidas por César Augusto, o en esa época era Cayo Julio César Octaviano, con el bronce de los mascarones de proa de las naves de Cleopatra y de Marco Antonio, cuando él ganó la batalla de Accio, y los llevó en triunfo. Son columnas de estilo corintio, miren los capiteles, con sus famosos capiteles en hojas de acanto, que caracterizan al estilo corintio. Y luego fueron a parar aquí, a este altar, o sea que son de hace 2000, estamos en el 2024, de hace 2054 años. Aquí vemos el baldaquino gótico, debajo está el altar donde se dice que los primeros cristianos, o por lo menos oficiaban la misa de San Pedro. Aquí detrás hay una urna de plata en donde se conservan las cabezas de Pedro y de Pablo, los apóstoles que fueron, el uno fue crucificado boca abajo y el otro decapitado en tiempos de Nerón. Y aquí no se alcanza a ver, aquí hay una
está la tumba de Martín V, el Papa Martín V del cisma. ¿Qué fue aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, Papa Martín V, bueno. Y al frente se encuentra la escalera santa, 28 peldaños, que según cuenta también la leyenda, fue llevada por Santa Elena y fue la escalera de mármol por donde subió Jesucristo ante Poncio Pilatos. Está recubierta con madera de nogal. La gente no puede sino subirla de rodillas para ganar indulgencias. De la iglesia, en los primeros tiempos del cristianismo, desde el siglo XI, los papas eran, digamos, consagrados por los cardenales de Albano y de Ostia, y se iniciaba un fastuoso recorrido desde acá. Vean ustedes todo esto, se recorría a caballo pasando por diferentes arcos hasta llegar a San Juan de Letrán, donde eran coronados todos los papas. Todos los papas hasta León XIII fueron coronados acá. Inclusive aquí están enterrados 22 papas, el último de ellos fue León XIII. Gioacchino Vincenzo Pecci fue el último de los papas que se encuentra acá enterrados. En el Palacio de Letrán, es este palacio adjunto. En este Palacio de Letrán fue la residencia de los pontífices durante 1000 años, desde el año 300 y pico hasta el año 1309, cuando el Papa Clemente V, el francés Bertrand de Caux, decidió que el pontificado debía trasladarse a la ciudad de Aviñón, situada en el sur de Francia, pero que pertenecía a los estados pontificios. Luego, con Gregorio XI, regresaron nuevamente, pero ante las ruinas de este palacio, pues fueron a vivir primero a Santa María de Trastevere, luego a la Basílica de Santa María la Mayor y posteriormente al Vaticano. Esta fue la residencia pontificia. Ya el palacio fue reconstruido, luego construido nuevamente, como está aquí en la imagen, por Domenico Fontana, el mismo que vimos que construyó la cúpula y el mismo también que trasladó el obelisco vaticano. En la sala de los papas se firmaron los pactos de Letrán con el 19 de febrero de 1929 entre Benito Mussolini en representación del rey Víctor Manuel II y por una parte y el cardenal Casperri en representación del Papa Pío IX, Pío IX, que era Achille Damiano Ratti, Pío XI tal vez fue, Pío XI, Achille Damiano Ratti, Pío XI, y reconoció el Estado Vaticano como un Estado independiente y reconoció la condición de extraterritorialidad, porque es decir, el Vaticano no está dentro de Roma, el Vaticano está fuera de Roma, como vimos en esa diapositiva, pero dentro de Roma está esta iglesia de San Juan de Letrán, este palacio, también están algunas basílicas y la Universidad Lateranense también se encuentra acá. Aquí se concentra también hoy en día el Museo de los Palacios Vaticanos, Museo Histórico del Palacio Vaticano. Esta es la cátedra la cátedra del obispo de Roma. Recordemos que la Basílica de San Pedro es una basílica, esta es una catedral y basílica. Esta se llama Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los santos San Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Y es la sede episcopal, es la sede del Papa, que es el obispo de Roma. Por eso dice propiedad de la Santa Sede, lo mismo que Castel Gandolfo, también no está dentro del Vaticano, pero se le reconoce su extraterritorialidad. Con esto vemos entonces este obelisco y nos vamos a ver otro de los obeliscos, el compañero del anterior obelisco en el templo de Karnak, edificado también por Tutmosis III. Este obelisco lo llama Dikilitas en turco, también se conoce como obelisco de Teodosio, tiene 25-60 metros y se incluye el pedestal y tiene 193 toneladas de peso. Ya vimos acá la localización de ese obelisco en esta zona. Inicialmente el obelisco iba a ser trasladado por este emperador llamado Juliano el Apóstata, el último de los emperadores de la dinastía constantiniana, sobrino de Constantino el Grande y primo de Constancio II, el que acabamos de ver que llevó el obelisco de San Juan de Letrán.
Pero este señor únicamente, él comenzó a construir el barco, pero falleció a los 2 años. Lo llaman el apóstata porque él no quiso continuar con la labor de Constantino y de sus hijos, sino que más bien hizo mucha resistencia. Hizo énfasis en la apostasis, es decir, la resistencia a la doctrina cristiana. Y se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul, creo que es en esta mausoleo donde se encuentra su cuerpo. Entonces, él fue a llevarlo, el obelisco lo iban a llevar para instalarlo en el hipódromo de Constantinopla. Este hipódromo, pues no se llamaba todavía Constantinopla, sino Bizancio, porque el que lo construyó, empezó a construirlo, fue este emperador, Septimio Severo, Lucio Septimio Severo, nacido en Leptis Magna, por eso se llama Lepsitano. Leptis Magna fue una ciudad fundada por los fenicios, una ciudad que fue dominada por Cartago. Posteriormente, cuando Roma derrotó a Cartago, pasó a manos de los romanos, y posteriormente este emperador, que fue el final de la época o el año de los 5 emperadores. El 31 de diciembre del año 192, asesinaron al emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, que ustedes vieron, tal vez los que ven cine, en la famosa película El Gladiador. Cómodo. Cómodo fue asesinado por Narciso, y uno es un esclavo liberto, y inmediatamente el Senado nombró a Pertinax. Nombró a Pertinax, pero ese solamente duró 82 días. Luego nombraron también a Clodio Albino, que también duró poco, y luego los legionarios de diferentes lugares nombraron 3 emperadores casi que en simultáneo. Uno de ellos nombraron a Pesenio Níger, otros de otro lugar nombraron a Clodio, nombraron a Julio Didio, y otros nombraron a este, que si fue Septimio Severo, que fue el que finalmente terminó quedándose como el 23º emperador romano, que gobernó desde el 193 hasta el año 211-212. Y en el año 203 empezó a construir el hipódromo. Aquí lo vemos con su esposa, que era procedente de Siria, Julia Domna, y sus hijos, Geta, que aquí lo vemos desaparecido, y Caracalla. El hipódromo se vería de esta forma en esta reproducción. Aquí vemos el Cuerno de Oro y aquí vemos esta otra zona del Mar de Mármara. El hipódromo tenía más o menos, cuando lo terminó Constantino, puede haber tenido unos 400 y pico de metros de longitud y unos 150 de ancho. Y no solamente estaba el obelisco teodosiano, que ahora vamos a ver cuándo llegó, el que lo hizo llevar fue Teodosio II. Teodosio II fue un emperador de origen hispano. Pudo haber nacido en Cauca, o Coca, como se le llama ya en España, o en Itálica, cerca de Hispalis, la actual Sevilla. Él gobernó del 372 al 395. Y en el 392 ordenó al prefecto llamado Proclus, o gobernador de Constantinopla, o no de Constantinopla porque todavía no, bueno, sí, ya de Constantinopla, porque ya Constantino había pasado por ahí en el 337. Esto ya se llamaba Constantinopla, que es la ciudad de Constantino, que fue el que la embelleció y le dio ese nombre. Entonces, este Teodosio en el 392 ordenó erigir, un poco antes, 3 años antes de que el Imperio Romano se volviera a dividir en Imperio Romano de Oriente, que fue heredado por Arcadio, uno de los 2 hijos de Teodosio, y el Imperio Romano de Occidente, que sería gobernado por, que sería Arcadio, heredarían esto. Eso fue poco antes. El obelisco teodosiano, aquí lo vemos también, como está hoy en día, esta zona. Aquí estaría el hipódromo. El hipódromo corresponde hoy en día a los que han ido a Estambul, o a los que van a ir a lo que se llama Sultanahmet Meidani, la Plaza Sultanahmet. Queda cerquitica de la Mezquita Azul, está aquí, y de Hagia Sofía, que hoy en día es un museo. Antes era una iglesia, luego fue una mezquita, hoy en día es un museo, pero volvió a ser mezquita. Recientemente Erdogan la volvió a transformar en mezquita. La Mezquita Azul, de 6 minaretes,
que tiene como 20.000 mosaicos azules, azulejos en la parte interna, por eso se llama la Mezquita Azul. Bueno, de Sultán Ahmed, del Sultán Ahmed. Aquí vemos lo que se llama el esfendone. Aquí esto sería todo el hipódromo, toda esta zona sería el hipódromo. Este esfendone es una plataforma ovalada de ladrillo construida por Constantino para poder terminar el extremo del hipódromo, porque esto estaba como en el aire, la colina terminaba por acá, entonces el hipódromo llegaba ahí, entonces él mandó a hacer este terraplén, construir este terraplén ovalado de ladrillo que todavía sostiene, hoy en día sostiene un colegio aquí, todo esto es un colegio, y por aquí pasan los carros. Y aquí vemos la columna de Constantino VII, uno de los emperadores bizantinos, Constantino VII por Filogéneta, y aquí vemos el obelisco de Teodosio, aquí más hacia el norte, este es el sur, aquí es el norte, y también aquí hay otros monumentos como la columna serpentina. Este es el obelisco, o este no es el obelisco, este es el obelisco mejor, o digamos la columna de Constantino VII, que gobernó en el siglo X, como cerca de 59 años. Era de piedra, estaba recubierta de cobre y de bronce, pero como ya le quitaron el cobre y el bronce, pues ya quedó así como desgastada. Y el obelisco que vamos a ver ahora es el obelisco de Teodosio, que fue el de Tutmosis. Aquí lo vemos ya, el obelisco, por los jeroglíficos lo distinguimos. Entonces, este obelisco, este es el de Constantino VII, y este es el de Tutmosis. Es el monumento más antiguo que hay en Estambul, porque recuerden que esto es de mediados del siglo XV antes de Cristo, del año 1440, del año 1450 y pico antes de Cristo. Este es del año 900 después de Cristo. Bueno, entonces este obelisco fue llevado y fue montado sobre un pedestal doble, un doble pedestal de mármol blanco. Aquí lo vamos a ver. La parte inferior es más ancha que la parte superior y en ella se puede observar el obelisco tendido en el barco que lo transportó de Alejandría a Constantinopla. La parte superior tiene 4 caras. En la parte oriental vemos al emperador Teodosio con sus 2 hijos sosteniendo una corona de laurel que va a ser o está destinada al ganador de una de las carreras de cuadrigas. En la parte inferior derecha ven ustedes acá un órgano de Tesibio, un hidráulis. Es el más antiguo de los instrumentos musicales de base mecánica. La primera organista del mundo fue la esposa de su inventor Tesibio, jefe de los mecánicos de Alejandría, llamada Thais. En la cara occidental se observa al emperador nuevamente recibiendo el homenaje de los vencidos, y en la parte inferior algunos mensajeros le ofrecen le presentan unas ofrendas. Hay una inscripción ahí también en la parte inferior en griego bizantino, en lo que se dice que la duración de la erección de este obelisco fue solamente 32 días. Y la cara norte, al frente de la llamada fuente alemana, esta cara norte se puede observar también la erección del obelisco, la familia, la guardia imperial, la familia imperial, y vemos acá la fuente imperial. Esta fuente alemana, llamada Almansesmesi en turco, es una fuente o un mirador estilo fuente octogonal, sostenida por 8 columnas que vemos acá con mosaicos en su interior en estilo neobizantino. Fue erigida o regalada por los alemanes en 1898 con motivo de la visita que hizo el último de los emperadores de Alemania, Guillermo II, a la ciudad de Estambul. Se puede observar todavía hoy en día. Y en la parte sur, en la cara sur del pedestal, vemos estas otras imágenes de Teodosio y la familia, la Guardia Imperial, presenciando una carrera de cuadrigas.
Sobre el pedestal de mármol encontramos 4 cubos de bronce en los que se sostiene directamente el obelisco. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. 4 cubos de bronce. El obelisco en sus 4 caras tiene una serie de jeroglíficos que lo que presentan es la titulatura, o sea, los títulos y los nombres de Tutmosis III. En la parte inferior está rodeado por una barandilla de hierro forjado. Y en la parte superior, no se alcanza a ver acá, se observa al dios Amón, el oculto, que está de pie y sostiene de su mano al rey Tutmosis III y le hace la entrega del símbolo de la vida, Ankh, que significa vida. Allí cerquita se encuentra otro de estos monumentos que también estaba en el hipódromo, que se llama el trípode de Platea. Originalmente eran 3 serpientes de bronce entrelazadas, coronadas por las cabezas de las 3 serpientes sostenían un caldero de oro. Fue llevado en el 329 por Constantino desde la ciudad de Delfos. Con ello quisieron los griegos conmemorar la victoria que tuvieron sobre los persas en Platea después del desastre que significó la batalla de las Termópilas. Vamos entonces, un nuevo obelisco también, el primer obelisco que llegó en la época contemporánea al que salió de Egipto. Se trata de uno de los obeliscos de Luxor. Originalmente el templo de Luxor, que fue construido entre el año 1400 y el año 1000, la parte interior se debe al rey Amenhotep o Amenofis III, noveno soberano de la dinastía 18 en el Imperio Nuevo, que gobernó 36 años, mientras que la parte externa, incluido lo que estamos viendo, se debe a Ramsés II. Vemos el pilono, del cual ya hemos hablado, las puertas monumentales, donde se ven algunas escenas de la batalla de Cádiz, en que Ramsés II, a quien se ve acá, resultó empatada, pero la propaganda política lo hizo ver como ganador. También acá, en ese momento, hizo levantar 2 obeliscos de 25 metros, hoy en día tienen menos porque el desgaste los va rebajando, así los vieron en el siglo XIX, estos 2 obeliscos, y aquí había 6 estatuas de Ramsés II, de las cuales hoy en día solamente se conservan 2. Pues bien, ¿qué sucedió para que este obelisco fuera a parar a París? Sucedió que Mehmet Ali, a quien vemos aquí a este lado, a quien Gilbert Sinway considera como el último emperador de Egipto, o el último faraón de Egipto mejor, era un ciudadano nacido en Macedonia, en la ciudad de Kavala. Era un tipo totalmente ignorante, un analfabeta que vendía tabaco. En esa época Macedonia pertenecía al Imperio Otomano, pero este señor resultó con una gran habilidad para manejar las tropas y un gran estratega. Cuando las tropas de Napoleón, en la expedición napoleónica de 1798, llegó a Egipto, los otomanos, que se aliaron con los ingleses en contra de los franceses, enviaron a Mehmet Ali al mando de un contingente de 300 albaneses para que ayudara en la batalla. El hombre resultó bastante hábil cuando los ingleses echaron a los franceses en 1801 y luego ellos se fueron. En 1805 quedaban todavía los mamelucos, que significa hombres de compra o hombres comprados. Ellos gobernaban desde hacía 600 años Egipto, pero la administración dependía siempre del Imperio Otomano. Este señor contrató o llamó a los mamelucos para que fueran a un festín que iba a dar en su residencia palaciega para festejar el nombramiento de su hijo Tusum como jefe de los ejércitos en Arabia. De manera que los jefes mamelucos se aprestaron a ir al banquete, pero fueron sorprendidos en una emboscada en las callejuelas del Cairo. Murieron 22 príncipes mamelucos y 400 de sus principales funcionarios, y este hombre se erigió como la cabeza administrativa de Egipto y el modernizador del país desde el año 1805 al año 1849, en que falleció. El hombre que llevó la caña de azúcar, llevó también el cultivo del algodón y modernizó el ejército, también de muchas otras estructuras, occidentalizó el país. En el año 1829-1830, el hombre, como gesto de buena voluntad, porque el rey Carlos X, rey Borbón Carlos X de Francia,
que gobernó desde 1824 a 1830, con la restauración de los Borbones después de la muerte de Luis XVI en la guillotina. Lo sucedió luego el Congreso de Viena, el hermano Luis XVIII, y posteriormente como gesto de buena voluntad, porque este rey lo había hecho una invitación para que participara en la colonización de Argelia en 1927. Entonces, como gesto de buena voluntad, le ofreció los 2 obeliscos que vimos en el templo de Luxor. Sin embargo, este señor, pues en esa época, se cernían oscuros nubarrones sobre el Palacio del Palacio de las Tullerías, que era el centro político de Francia desde 1789 con la Revolución Francesa. Se acumularon esas nubes de tal magnitud que tenía que estallar la tormenta, y efectivamente estalló en lo que se llamaron las 3 jornadas gloriosas. La primera de estas jornadas se precipitaron cuando el 26 de julio de 1830 el periódico Le Moniteur publicó las 5 ordenanzas de San Claude o de San Claudio, en las que este monarca, que tenía bastante miopía política, determinó el cierre o la censura de la prensa, el cierre de la Cámara de Diputados, y fuera de eso restringía el voto. Cuando se publicó esto, al día siguiente empezaron a armarse barricadas en París, o sea, el martes 27. El 27 pues cayó martes. El miércoles 28, la segunda jornada gloriosa, Víctor Hugo escribía parte de su novela Nuestra Señora de París, y su esposa, Adèle Fouché, daba a luz a su 5ª hija, Adèle H. Al día siguiente, el 29, cayó jueves y cayó un rey, cayó este rey. Cayó el rey, un trono quedó vacante, las Tullerías saqueadas, y este rey inició un exilio que no tendría regreso. De esta manera se nombró a un sustituto, que fue Luis Felipe de Orleans. Esta pintura es famosísima, se puede ver en el Museo del Louvre, la pintura de Delacroix, en la que se ve la libertad avanza. Se refiere, mucha gente piensa que es de la Revolución Francesa de 1789. No, es de esta revolución de 1830. Recordemos que después hubo otra, la de 1848, y después hubo la Comuna de París de 1871, de mayo de 1871. Aquí aparece pintado el mismo Delacroix. Aquí toda la revolución burguesa, esta mujer empeñando, esto en las barricadas de París. Hubo más o menos 1000 muertos en las barricadas, pero el que eligieron fue este señor, que era hijo de un primo de Luis XVI, el mismo Felipe Igualdad, padre de este, quien votó afirmativamente la muerte de Luis XVI en la guillotina. Pues este señor le susurraron al oído: eres barricadas y a las barricadas volveréis. Y efectivamente, 18 años después, también fue derrotado o también fue derrocado en la Revolución de la Primavera de los Pueblos, 1848. Digamos entonces que, a pesar de todas estas cosas que acontecieron, Mehmet Ali confirmó el regalo del obelisco de Luxor, y nombraron a Jean-François Champollion, que andaba por allá junto con Hipólito Rossellini en la expedición franco-toscana, para que se encargara de escoger cuál de los 2 obeliscos iba a llevar a Francia primero, y efectivamente llevó el de la mano derecha. El otro obelisco fue devuelto, aun cuando nunca salió de Luxor, pero oficialmente pertenecía a Francia, fue devuelto por François Mitterrand en su segundo gobierno francés. Por allá él gobernó en 1980 hasta el año 1995, algo así. Bueno, lo devolvió. El obelisco, entonces, para ser llevado a Francia, un poquito. El obelisco, para ser llevado a Francia, entonces recomendaron a Florimond, Armand Florimond Mimerel,
un ingeniero que se encargó de coger en Luxor y abrir unos canales para comunicarse con el Nilo y poder bajar el obelisco hasta las orillas del Nilo. Sin embargo, fue Jean-Baptiste Apollinaire Levat, al que vemos acá las letras, Apollinaire Levat, el encargado de la operación de trasladar el obelisco a la ciudad de París a bordo de un buque especialmente fletado para tal fin llamado Luxor y comandado por Raymond de Saint-Mir o de Saint-Maury. Este obelisco entonces partió del puerto, o esta embarcación partió del puerto de Toulon en abril de 1830, llegó a Alejandría, luego remontó el Nilo. Recordemos que cuando baja del Nilo no es que baje, sino que va subiendo. Sube hasta Luxor, allí montaron el obelisco en Luxor, pero tuvieron que esperar 8 meses a que llegara la crecida del río Nilo para que la embarcación pudiera flotar. Llegó en diciembre a Alejandría, en diciembre de 1831, y ya luego en 1832 surcó el Mediterráneo remolcado por un vapor, por una corbeta llamado Esfinge, hasta el puerto de Toulon, donde llegó en mayo de 1832, y de ahí amarró en la capital francesa, pasando el Sena, en diciembre de 1833. Fue luego el 25 de octubre de 1836 cuando el rey Luis Felipe de Orleans, su esposa María Amelia, ordenó que se levantara o que se erigiera el obelisco. Asistieron 300.000 personas, participaron 300 artilleros, máquinas elevadoras y grandes o gigantescos cabrestantes para poder levantar el obelisco. Se levantó en lo que se llamó a partir de 1830 la Plaza de la Concordia. Esta plaza también se llamó en el 12 de agosto de 1792, la plaza se llamaba hasta ese entonces la Plaza Luis XV, pero se quitó o se tumbó, se derribó la estatua de Luis XV y se le dio el nombre de Plaza de la Revolución. Posteriormente, cuando se fue a ejecutar a Luis XVI, la guillotina que estaba instalada en la Plaza de la Greve fue trasladada a esta plaza, a la Plaza de la Revolución, y allí en la Plaza de la Revolución, el 21 de enero de 1793, o 1 de pluvioso, uno de nivoso, del mes 1 de la Revolución, fue decapitado Luis XVI. 10 meses más tarde lo sería su esposa María Antonieta, y en mayo del año 1794 lo sería Antoine Laurence Lavoisier, uno de los grandes fundadores de la química moderna, quien dio el nombre al oxígeno, dio su nombre al hidrógeno y formuló la ley de la conservación de masas. Le diría José Luis Lagrange, el mecánico, el matemático, a Jean-Baptiste Delambre, le diría, les ha bastado un instante para cortar esa cabeza, y seguramente lo más probable es que en 100 años no vuelva a surgir en Francia otra parecida. Entonces el otro le respondía: esa cabeza, señor, esa cabeza estaba llena como tan hueca la de los jueces que lo juzgaron. En realidad, este obelisco está pues en la plaza que en 1830 se llamó Plaza de la Concordia, y pone el límite aquí a los Campos Elíseos y la separa en la parte posterior de lo que se llama el Jardín de las Tullerías y luego el Museo del Louvre. Está en el eje que separa hacia el norte la plaza o la iglesia de la Madeleine y al sur la Academia Francesa. La Plaza de la Madeleine la iglesia de la Madeleine es una iglesia que fue reconstruida por orden de Napoleón en 1806. Tiene una forma de templo períptero con 52 columnas de más o menos 20 metros, 21 metros de alto cada una. En la parte interior vemos acá la Ascensión de la Magdalena, de María Magdalena. Es una obra de
del escultor, de un escultor italiano, Carlo Marocchetti, que nació en Turín, pero murió en Passy, en Francia. El obelisco pues tiene, en una de sus caras aparecen ilustradas porque ellos no quisieron llevar de la base las cuatro caras que tenían en Egipto, que tienen en Egipto, que aparecen ahí cuatro babuinos, que son el dios del conocimiento, de la escritura, erguidos, mostrando sus genitales. La sociedad de ese entonces, muy mojigata, únicamente llevaron una de esas placas y la conservan en los depósitos del Museo del Louvre. Entonces, ellos más bien pusieron la manera en que fue descendido el obelisco allá en el templo de Luxor, la manera de su transporte y luego la manera en que fue erigido en la Plaza de la Concordia. Pero recientemente, en el año pasado, pues a mediados de junio del 2023, la ministra de la Cultura francesa, el embajador de Egipto, presenciaron, pues se remodeló todo el obelisco y le colocaron en el piramidión, en la parte superior, esta pequeño punta de acero inoxidable recubierta en oro fino de 15 centímetros para proteger el obelisco. Esto es reciente, esto es de junio del año pasado. Así se ve hoy en día. Bueno, como compensación, el rey Felipe, el rey Luis Felipe, quiso enviarle un regalo a Mehmet Ali. Ese regalo él lo hizo colocar en la mezquita de alabastro en el Cairo, donde está el cuerpo de Mehmet Ali, este reloj de cobre que nunca funcionó. Desde 1854 ese reloj no funciona y dicen que probablemente se le dañó el mecanismo en el viaje, pero nunca ha funcionado y han bregado por todos los medios y no han podido. Este fue uno de los regalos con que quisieron compensar los franceses, el regalo que les hizo Mehmet Ali. Por hoy aquí terminamos los tres obeliscos. El obelisco de la Concordia, pues tengo ahí más obeliscos, pero ya el tiempo no da para más. Nos queda faltando, algún día se podrá, o no sé, para el obelisco de Nueva York y el de Londres. Pero con este obelisco de la Concordia, por lo menos cumplimos con los tres obeliscos, o cuatro más bien, que habíamos anotado a la entrada. Les agradezco mucho. Ya sea alguna pregunta, pues estaremos prestos a resolverla si somos capaces. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la charla de hoy. A todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden enviar para que el doctor nos colabore con la respuesta. Vemos que no hay ninguna pregunta. Desde el Comité de Educación les agradecemos la presencia en el encuentro virtual de esta noche. Al doctor Sergio Iván Toro, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos encuentros, por brindarnos tan valiosa información. Les recuerdo que el día de mañana será enviada la encuesta de satisfacción junto con el link para las personas que deseen escuchar de nuevo la charla en nuestro canal de YouTube y las personas que no pudieron acompañarnos en la noche de hoy para que también la puedan escuchar. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche, que descansen.